Hola, buenos días, tardes, noches. Mi nombre es Tania García. Este es un episodio más de Creando Nuevas Realidades. En esta ocasión, es el episodio número 4, estará dedicado a la familia. Vamos a abordar el tema desde cómo influye la familia en nosotros, qué impacto tiene la familia en mi vida. También vamos a ver un poco de cómo identificar si existen patrones repetitivos dentro de mi sistema familiar, y también vamos a ver un poco sobre qué hacer con toda la información que tenemos de nuestra familia y cómo puede ayudarnos a dar ese salto cuántico para poder cambiar lo que nos está pasando hoy en día, o si tenemos algún conflicto. Te aseguro que está totalmente relacionado con algún tema de tu sistema o de tu núcleo familiar. Así que quédate presente, disfruta el episodio y bienvenidos a esta nueva entrega. Bienvenidos al episodio 4. Como les comentaba, vamos a hablar de la familia. ¿Qué importancia tiene la familia en nuestro proceso de sanación y en toda nuestra vida? ¿No? Empezando con lo básico, ¿qué es la familia? Bueno, pues la familia desde cualquier entendimiento, pues la familia es ese primer acercamiento que tenemos a la vida y al conocimiento, porque venimos de un sistema familiar, desde un clan familiar, que nos ha brindado información y nos ha aportado programas que nosotros ya traemos dentro de nosotros y que son los que nos van a hacer, los que nos dan nuestras primeras herramientas para aventarnos a la vida. Entonces, la familia es esa primera escuela que nosotros tenemos para enfrentarnos a nuestro día a día. Y bueno, la familia, pues como sabemos, está conformada por mamá, papá, hermanos, pero también es importante tomar en cuenta abuelos y bisabuelos, si es que tienes todavía información. Solo te lo dejo como un pequeño preámbulo para adentrarnos más en el tema. Ahora, ¿qué tiene que ver la familia con mi proceso de sanación? Recordando un poco qué es la sanación es un proceso, como ya lo había mencionado en episodios anteriores. La sanación es un proceso en el cual nosotros vamos a adentrarnos a nuestro autoconocimiento, a una autorreflexión para poder conocer quién realmente somos. Durante este proceso es un proceso pues largo, es un proceso que pues nos va a llevar toda la vida, no es de una sola vez y ya estoy sanado. No, es un proceso que nos va a llevar a lo largo de la vida y que vamos a ir sanando diferentes cosas, diferentes momentos, pero que si ya decidimos subirnos al tren de la sanación, pues difícilmente te vas a querer bajar. Claro que es un proceso que va a traernos tristeza y dolor, pero pues son momentáneos. Nos va a traer más ventajas que las desventajas, sino que nos va a hacer mucho más conscientes de las elecciones que vamos a tomar en la vida. Y bueno, a raíz de esto se me ocurre una pregunta, que es hacerte una pregunta de cuánto, ¿qué elecciones tú crees que todo lo que te pasa en tu vida lo has elegido tú? ¿O tú elegiste tu carrera? ¿Tú elegiste tener hijos? ¿Tú elegiste no tener hijos? ¿Tú elegiste la vida que quieres? ¿Realmente te has preguntado eso? ¿Yo elegí esto? ¿O solo me estoy dejando llevar como gorda en tobogán en la vida, ¿no? Hazte esa pregunta y pues yo creo que al final de este podcast pues vamos a poder resolver un poco para saber si han sido tus elecciones o no han sido tus elecciones. Ahora bien, como mencionaba, vamos a ver cómo influye la familia en nosotros. Lo decidí esto como empezar por esta parte, porque aunque nosotros seamos independientes y que no nos guste nuestra familia o que vivamos separados, pues aunque tomes distancia, si no eres consciente, la familia siempre va a estar influyendo directamente en tu vida.
en nuestra vida. ¿Por qué? Porque pues si no conocemos nuestra historia, si no sabemos de dónde venimos, ¿cómo vamos a poder saber cómo salir de ahí o cómo salir de esa situación que nos está haciendo repetir cosas y que a lo mejor no nos damos cuenta que estamos repitiendo? Ahora bien, es importante conocer nuestra historia familiar para que no nos genere un impacto o no nos genere una situación que digamos, ¿por qué me está pasando esto a mí? Te aseguro que, pues no sé, puedes tomar cualquier conflicto que estés pasando en este momento, ya sea de dinero, ya sea de relación personal, ya sea de relación laboral, de amigos, de lo que sea, cualquier tipo de relación está influida directamente por tu familia. Pero pues si no conoces o no te has atrevido a indagar de dónde vienes, cómo han sido los comportamientos, cuáles han sido las parejas que han tenido tu mamá, tu abuela, tu bisabuela, cómo han sido sus matrimonios, cómo fue que naciste, pues, pues estás un poco perdido, ¿no? Un poco perdido o perdida en el camino. Entonces, si ya estás dispuesto a entrarle con todo, a conocer quién realmente eres, el primer paso que debes de hacer es agarrar una libreta, una pluma y ponerte a preguntarle a tu familia, decir, ah, ¿y te acuerdas cómo nací? ¿Te acuerdas qué pasó el día que yo nací? Abuelita, ¿te acuerdas cuando nació mi mamá? ¿Qué pasó? ¿Cómo te sentías? Eh, eh, ¿Realmente te casaste con la persona que tú querías? ¿Fue algo que tú querías? ¿Lo sigues amando? ¿Qué concepto tienes del amor? ¿Qué concepto tienes del dinero? O sea, ese tipo de preguntas extrañas, o no sé si sean extrañas o no, se las puedes hacer a tu familia para que tú te des cuenta de dónde vienen tus conceptos. Porque un concepto como una energía como el dinero, todos tenemos creencias limitantes acerca del dinero, de cómo se obtiene el dinero, ¿no? Desde ahí tú te vas a dar cuenta cómo es que si tienes dinero o no tienes dinero, si el dinero lo generas rápido, si el dinero se te va, si generas pero se va, llega pero lo tienes que pagar, pero tengo deudas, pero esto, muchas cosas vienen de la familia. Todo eso viene desde una historia familiar que tal vez si no lo has indagado no te puedes dar cuenta. Entonces es muy importante conocer todas estas situaciones. Y ahora también al momento de que tú haces una historia familiar, de que tú te sientes a hacer el ejercicio y de preguntarle a tus tías, a tus tíos, a tu mamá, a tu papá, eh, a quien quieras o a quien más confianza le tengas y que te pueda brindar información, es a quien le debes de preguntar y tú hacer la historia familiar. Ya verás que al momento de que tú lo estés haciendo y de que lo estés reflexionando, vas a saber, vas a darte cuenta de cosas que ya sabías, pero ahora las vas a ver desde el punto de vista de la conciencia. Vas a poder decir, ah, pues ya, ahora sé por qué pasó este problema familiar, porque hay este conflicto, a lo mejor porque esta tía no se siente querida, a lo mejor porque este tío no se siente querido. Todo tiene que ver, todo, absolutamente todo, todo tiene que ver. Entonces, te cuento esto y te lo hago saber que es muy importante porque te voy a poner un ejemplo que en mi caso, en mi familia fue muy evidente, pero era algo que solo era evidente para mí Tania solo era evidente, nadie se había preguntado qué es lo que había sucedido, por qué había sucedido y o no sé si alguien más se lo había preguntado, pero pues yo a nadie vi investigando por qué pasaron las cosas. Entonces, a partir de esa situación que yo me di cuenta y que yo pregunté, fue que yo entré en todo mi proceso de sanación y decir, pues yo no quiero repetir la misma historia que pasó mi mamá, que pasaron mis tías, que pasó mi abuela, que pasó mi bisabuela. Yo quiero hacer las cosas diferente, pero pues para hacer las cosas diferente tienes que tener una energía diferente y tienes que hacer cambios en tu vida. Y el primer cambio no es externo y los cambios nunca son externos, sino son internos. Es aventarnos un clavado hacia nosotros mismos para poder identificar qué es eso que quieres cambiar, qué es eso que ya no quieres seguir haciendo. Y bien, el ejemplo que les quiero contar
es sobre mi familia y de lo que yo me di cuenta. Entonces, lo que yo me di cuenta es que había un patrón repetitivo. Antes de yo empezar con toda la indagación y de cómo influye y cosas así, empecé porque identifiqué que había patrones repetitivos dentro de mi familia. Entonces, bueno, como ya les había comentado, soy antropóloga social, me tocó hacer un árbol genealógico, hacer plasmar todo mi transgeneracional hasta donde hubiese información, y entonces de ahí fue donde me di cuenta. Entonces, regularmente en antropología te dicen que la dadora de cultura siempre es la mujer. ¿Por qué? Porque directamente el bebé nace de la mujer, el bebé está programado por todos pues todos los conocimientos que tiene la mamá. El bebé está programado con eso, porque vive en su cuerpo, viene de ella. El papá, sí, claro, puso la semillita, pero él da los potenciales. Entonces, al dar el potencial, sí viene información del papá, pero quien programa y quien implanta todas las creencias, pues es directamente la madre. Y bueno, desde la antropología te lo mencionan de la misma manera. Ella es la dadora de cultura, ya que ella es la que te cría, la que te educa, y si no es la mamá, es la abuela materna. Entonces pues ya viene todas las creencias desde ese lado. Entonces, todo lo que tenemos, todos los programas que tenemos ya implantados en nuestra cabeza, pues vienen desde el lado materno. Ahora bien, cuando yo empiezo a conocer la historia de mi mamá, de la historia familiar del lado materno, pues me voy dando cuenta de muchas cosas al hacer mi árbol genealógico y decir, oye, ¿qué onda? ¿A poco nunca se habían dado cuenta de esto, no? Entonces yo empiezo a hacerlo desde la bisabuela, mi abuela, mi mamá y yo. Entonces empezamos bueno, antes de eso quiero hacer un paréntesis que es muy importante si tú vas a hacer tu árbol genealógico o vas a investigar sobre tu familia. Es muy importante que vayas, que te quites los juicios, que te quites el ser enjuiciador o querer juzgar alguna acción. Eso sí lo tienes que eliminar, si no de tu vida, sino de ese momento, si te vas a sentar a hacer un trabajo. El chiste de hacer la historia familiar no es culpar a nadie, ni encontrar culpables de, ya me di cuenta por qué no tengo dinero, o ya me di cuenta por qué todas mis relaciones fracasan. Es tu culpa. No, no tienes que culpar a nadie. No hay más culpable de nada más que el que elige las situaciones. Y tampoco es tan culpable, porque a final de cuentas es tu elección. Tú lo elegiste de acuerdo a las herramientas que tú tenías en ese momento, y tampoco te debes de culpar por las cosas que hiciste o que no hiciste. Entonces, el paréntesis es para que no juzgues. Y cada que sientas que estás juzgando una situación, de no juzgues, no juzgues, o sea, es difícil, pero no imposible. Entonces, si tú eliges no juzgar, pues no vas a juzgar, solo vas a conocer la historia y vas a conocer de dónde vienes. Bueno, ahora, regresando al ejemplo. El ejemplo, como les mencionaba, hice mi árbol genealógico y descubrí que había un patrón que se repetía en las mujeres desde la línea materna. Entonces eso venía, parece ser que desde la bisabuela, pero como no tengo bien la información, hablaré desde mi abuela. Entonces, mi abuela tiene una relación con una persona que parece ser que era el amor de su vida. Se embaraza y muere esta persona. Parece ser que muere la persona, lo matan, y ella se queda embarazada. Entonces, pues en esos tiempos no era muy bien visto que una mujer se quedara sola y embarazada. Entonces ella decide tener a su hija, y años después, ya que, bueno, ella se hizo cargo de su hija, pero pues la presión social de que cómo no iban a querer a una persona, cómo iban a querer a una persona, quién le iba a tomar en serio, bla, bla, bla.
Entonces toda esa presión social recae sobre ella y se casa con mi abuelo y se casa y tienen 4 hijos más. Una, dos, tres, cuatro. Sí, tienen 4 hijos más, que es mi mamá. Primero nace una tía, después nace mi mamá, nace otra tía, nace mi tío y nace mi otra tía, la más pequeña. Ah, y tienen otra hija que ella murió de bebé. Entonces, ahí mi abuelita se casa con la ilusión de que pues va a tener un matrimonio, de que va a tener una casa, que se va a dedicar a sus hijos. Pues idealizando como cualquier persona idealiza una relación que va a tener, pero que idealiza demasiado y tiene unas expectativas súper altas que al darse cuenta de la situación, ya cuando se enfrenta a la realidad, pues ve que la realidad no es como ella se lo imaginaba. Entonces tiene hijo tras hijo, tras hijo, tras hijo, y ya. Bueno, no ahondando mucho en su historia, vamos a la primera hija. Le pasa exactamente lo mismo. Se casa, tiene 2 hijos y su esposo muere. Se vuelve a casar y ya, X, ya no tuvo más hijos. Viene la historia de mi mamá. Bueno, nos saltamos a mi mamá y vamos con otra tía. Se casa, tiene sus hijos y matan al esposo. Después viene mi tío es soltero y después viene mi otra tía y bueno. Entonces ahí tenemos al menos tres casos que fueron similares. Se casan, tienen hijos y les matan al esposo. Se casan, tienen hijos y matan al esposo. A mi mamá, pues no mataron a mi papá, pero ella sí se divorció. Entonces ella como que empezó a hacer las cosas diferentes. Ella ha hecho siempre como las cosas diferentes dentro de tantos miedos que tiene. Ha sabido hacer la diferencia. Entonces ella lo que hace es decir, yo ya no quiero vivir esta relación, ya no quiero esto, corta, se divorcia y continúa con su vida. Entonces, también lo curioso, antes de relacionar las muertes, lo curioso que sucedió en mi familia fue que yo me di cuenta que por elección, según nosotros, según todos los nietos, no queremos tener hijos. Pero pues digo según porque hay cosas que sanar en el árbol o hay cosas que en la, pues nuestros ancestros no han sanado y es una cuestión amorosa, es una cuestión de relaciones de pareja. Entonces, si no se sana eso, cuando no hay un proceso de sanación, lo que sucede es que el árbol se seca. ¿Y esto qué quiere decir? Se seca que ya no hay descendencia. Entonces, aquí quien iba a dejar descendencia, por así decirlo, de la familia Estrada, pues ya no tuvo hijos, que es mi tío, que es el único hombre, y ya no tuvo hijos. Entonces, los hijos o sea, nosotros, mis hermanas y yo, luego siguen otros primos, pues todos por elección hemos dicho que no queremos tener hijos, que pues no, que no está chido, que queremos vivir nuestra vida y shalala. Pero bueno, ¿hasta qué grado es nuestra elección y hasta qué grado es la elección del clan? Es la pregunta que yo te hacía al inicio. ¿Qué tan qué tanto tú estás eligiendo tu vida o qué tanto está determinada por tu, por todos tus ancestros, ¿no? Por tu árbol genealógico. El árbol genealógico dijo, espérense un rato porque aquí hay muchas cosas que sanar. Entonces menciono es cuestión amorosa o del amor, porque pues mi abuelita padece de diabetes. Entonces, bueno, eso ya lo hablaremos en otro episodio de la relación de las emociones con la enfermedad y pues es una falta de amor, es una negación del amor. Entonces, si ustedes conocieran a mi familia, sí son amorosos, pero no son, nunca se ha hablado de una relación de que digan, ay, nos amamos y eso. No, pues estamos juntos porque tenemos que estar juntos, ¿no? Pero nunca desde un amor romántico, a lo mejor se podría decir, o que le tomen importancia al amor, así. En mi casa es como de, pues primero se trabaja y luego ya ves lo que va saliendo, ¿no? Entonces, es muy interesante, a mí me causó mucha intriga, mucho interés
que dije, wow, o sea, ¿cómo es que nadie lo ha visto, no? O sea, sí, para mí era así como evidente, como en pantalla grande, ver esas repeticiones que habían sucedido y también ver que ya no, o sea, que ya nadie quiso tener hijos, pero que, entre comillas, era su elección, pero ¿qué tanto es la elección, no? Entonces, yo dije, wow, qué interesante, esto está muy cañón. Entonces me puse a investigar más y eso es lo que me hizo o lo que a mí me llevó a in- entrar en mi proceso de sanación. Conocí mi historia familiar y yo dije, ¿sabes qué? Yo no quiero vivir la misma historia que vivió mi mamá o que vivió mi abuela. Y bueno, otro dato interesante es que todas mis tías se casaron embarazadas. Ya estando así súper embarazadas, todas se casaron. O sea, no se casaron porque estuvieran enamoradas o porque fuera el amor de su vida, sino porque era lo correcto, porque era lo que se debía de hacer, porque ya tuviste, ya estás embarazada, pues ahora cásate, ¿no? Porque pues así se forman las familias. Pero pues desde ahí vienen los implantes de las creencias, ¿no? De saber que pues ya te embarazaste, ya la cagaste, pues ahora ya te casas, ¿no? Entonces es interesante saber desde dónde vienes, desde cómo se casaron tus papás, si se casaron enamorados, si se casaron porque ya no les quedaba de otra o porque pues realmente fue una decisión de los dos o fue una elección de los dos. Entonces todo eso va a determinar tus relaciones. Es interesante porque si no lo conoces, pues vas a decir, ¿por qué a mí me pasa lo mismo? ¿Por qué a lo mejor a mí no me gusta el compromiso? ¿O por qué a mí sí me gusta el compromiso, pero nadie se quiere comprometer? ¿O por qué, o por qué no tengo pareja, ¿no? ¿O por qué yo digo, ay, no, para mí eso no es importante, yo me enfoco en mis proyectos o en otras cosas? Hasta que nosotros, hay una frase que dice que tú no utilizas tu libre albedrío hasta que no seas consciente de que lo tienes. Entonces, según todos nosotros, tenemos nuestro libre albedrío y vamos por la vida haciendo nuestras elecciones. Pero ojo, si no eres consciente de que lo tienes, ¿cómo puedes usarlo? Entonces, este podcast o esta reflexión o este hablar de mi familia, pues espero que te funcione a ti para saber qué hacer con toda esta información, porque es mucha información la que vas a encontrar si tú te avientas un clavado a tu familia. Y aventártelo es bien bonito porque vas a conocer quién realmente es tu abuelita o quién realmente es tu abuelo, o quién realmente son tus tíos, ¿no? ¿Por qué se comportan de esa manera? Porque a lo mejor tienes un tío o una tía muy iracundo y dices, pues de dónde viene toda esa ira, ¿no? Entonces, si ya te vas a aventar a revisar la historia, vas a decir, wow, desde ahí viene. Pero otro punto importante, esto solo es para que te ayudes a ti mismo. En el momento bueno, no sé si han conocido, han escuchado el concepto de entrelazamiento cuántico. El entrelazamiento cuántico habla de que si dos partículas han estado juntas, por mucho que se separen, ya sea en un universo o en otro universo, si una de esas partículas cambia, en automático va a cambiar la otra. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo, Tania, he decidido entrar en mi proceso de sanación y hacer mi cambio y decir, ¿sabes qué? Yo salgo de esta repetición, decir gracias familia por todos estos conocimientos que ustedes me aportaron, por toda esta información, por todos estos programas, pero es hora de que yo modifique estos programas. O sea, ya estamos en el 2022, ya son obsoletos para mí, ya no me funcionan. Es hora de que yo empiece a transformar estos programas hacia lo que yo quiero, hacia lo que yo creo que para mí es conveniente y empezar a hacer una transformación. Y en cuanto tú te transformes y transformes esos pensamientos, en automático tu clan te va a dar las gracias. Todos esos ancestros te van a decir gracias. Era lo que necesitábamos para poder salir de estas repeticiones, ¿no? Entonces, no tienes que hacer nada por tu familia, absolutamente nada. El trabajo es interno, el cambio es interno, la información es para ti y para que tú la analices, para que no la juzgues y para que puedas saber de dónde vienes y hacia dónde vas. Entonces, esa es la importancia que tiene la familia, saber tu historia, apropiarte de tu historia y sentirte identificado. Porque
eso es lo que te da parte de tu identidad, porque tú eres una parte de todos esos miembros de tu familia. Aunque tú digas, ay, no, yo no soy como esa tía que es bien chismosa, ay, yo no soy como esa tía que es bien grosera, ay, yo no soy como ese tío que es bien molestón. No, o sea, todos tenemos una parte de todo. El chiste es saberlo reconocer e integrarlo. Integrarlo es asimilarlo, es saber que de ahí vienes, que esas son tus raíces y que si no te gustan, pues tú las cambias. Tú nunca vas a cambiar al otro, pero sí puedes cambiar a ti mismo. Y en el momento en el que tú experimentes ese cambio para ti, vas a ver que de manera automática y de manera mágica, mística, todo tu entorno se empieza a transformar. Entonces, como conclusión, podría decir que la familia es muy importante. Conocer tu historia familiar te da las herramientas para que tú puedas transformar todas esas creencias limitantes y todos esos programas que tú tienes ya implantados en tu cerebro. No necesitas sacarlos y deshacerte de ellos, no, pero sí puedes darles una actualización. Puedes actualizarlos, puedes transformarlos para que así puedas tener una mejor vida o puedas tú escribir una historia nueva desde tus elecciones, desde saber si es tu elección realmente no tener descendencia o si es realmente tu elección no tener una pareja o a lo mejor tener dos parejas, ¿no? ¿Qué más es posible, no? Le puedes decir al universo, o sea, ¿quién dijo que solamente tener una pareja eso es el deber ser? ¿Por qué no tener dos parejas? Tres. No sé qué más es posible, pero pues puedes intentarlo, puedes reescribir tu historia y tú decir, para mí esto es lo que me ha funcionado y pues usar tu libre albedrío, ¿no? Entonces, la invitación de este episodio es a que seas el creador de tu propia realidad y que tú puedas reescribir tu historia agradeciendo y conociendo la historia de tus antepasados. Gracias por haber escuchado el episodio. Espero que sea importante para ti, que sea motivador para que indagues en tu historia familiar. Ojo, no juzgues. Y bueno, puedes seguirme en Instagram, estoy como @creando_realidades 484. Puedes sugerirme algún tema, si te gustó, pues comparte este podcast y si no, pues también compártelo. Muchas gracias por haber estado presente durante todo el podcast. Te mando un abrazo y nos escuchamos en la siguiente entrega.